Presenta este bloque San Cristóbal Seguros, tu compañía. Estamos con Hernán Cataño. Fuerte aplauso para nosotros. Gran DJ. Poco tiempo en la Argentina lo agarramos. Bueno, ahora te viniste para acá. Sí, ahora vivimos acá, después de muchos años. Vivía 5 o 6 años en Londres, después me casé con Jackie, nos fuimos a ir a Barcelona, 7, 8 años y ahora estamos de vuelta acá en Y ahora Argentina. acá. ¿Y cómo es volver a vivir en la Argentina? Porque venir de paso no es lo mismo que estar permanente. Bueno, principalmente volvimos por lo mejor que tenemos los argentinos, que es nuestra forma de ser, que es lo que uno más extraña viviendo afuera y sobre todo tenemos 3 hijas chiquitas y queríamos que crezcan con la identidad argentina, digamos. Claro. Obviamente que también hay muchas cosas que van en contra, pero la más importante es la que es a favor, así que estamos contentos y las chicas están felices, mi mujer también, así que... ¿Y te la llevas cada vez que vas a tocar en algún lado? No. Jackie, mi mujer, cuando nos casamos, los 2 primeros años, que no teníamos hijos obviamente, viajamos por el mundo, por todos lados, fue como una súper... Luna de miel. Larga luna de miel, increíble, claro, sí. Pero después ya cuando nació Olivia, la mayor, ahí ya... Frenaron. Sí, ella Claro. se queda en casa y yo viajo porque son todos los fines de semana. Ahora, Aparte, instalado en Londres o instalado en Barcelona, Sí. estás muy cerca de los lugares donde tocas. Sí. Instalado en la Argentina se complica más. ¿Eso significa elegir más o vas a viajar más todavía? no, los viajes son más largos ahora porque... Claro. Pero no dejás de hacer algunas cosas. y quizá lo manejo un poquito, la logística es distinta. Quizá, por 140 ejemplo, shows tenés por año. más o menos, 120, 140, sí. Es una Y ahora bocha. de a poco trato de bajar un poquito justamente porque como los viajes son más largos, armás el tour distinto. Antes capaz que me iba todos los fines de semana desde Barcelona, y viernes y sábado, y volvía y estaba toda la semana en casa. Ahora capaz que me voy a Europa 2 semanas, hago más shows juntos y después vuelvo y me quedo más tiempo acá, fines de semana libre para estar con las chicas. Y Ahora en Europa pasabas como uno más, ¿no? Como un argentino. Por tu look es... Sí, bueno, si estás obviamente con gente joven, capaz que hay gente que más te conoce y eso, pero si no, sí. Lo que pasa además es como que en Europa están un poco más acostumbrados. O sea, si vos vas a un show, o sea, quizá va la misma cantidad de gente que acá a un show, pero la sensación de la gente es distinta. Pero eso pasa con cualquier cosa, no solo con DJ. O sea, Sí. vos vas a ver a un show de los Rolling Stones en Argentina y llenan, yo qué sé, 7 canchas de River. Claro. Y en Barcelona no estaba lleno el Palau Sant Jordi cuando tocaron, que entran Claro. 25.000 personas. Fanatismo distinto. Exacto. Claro. ¿Y cómo son los shows? ¿Son iguales cada vez que vas a distinto lugar o armás para cada lugar algo especial? ¿La música o la escenografía? Y todo Todo, la música, la escenografía debe ser la misma. eso? Sí, bueno, lo que pasa es que vos, por ejemplo, hay 2 o 3 estilos grandes de shows. Una cosa son los grandes festivales, Sí. como si fuese un Creamfields, acá. El otro tamaño sería como si fuese Moon Park, que es como si fuese un lugar grande, como es Costa Salguero, por ejemplo, un galpón gigante para 10.000 personas, pero no tanto como Creamfields, porque es para 60.000 o 100.000. Y después clubs donde son una Privado, discoteca, sí. como Claro. si fuese acá el Pachá Cualquiera o cualquiera, claro. claro, sí. Pero no tenés una cosa así armada, arranca con tal tema, arranca No, porque justamente la idea de lo que uno hace es ir y ver ahí cómo está la gente, en qué momento. Obviamente que... No, digo esto porque un show de músicos hace el mismo repertorio, el mismo show. No, y además es un poco, bueno, viste que como que cada tribu tiene sus gustos, ¿no? En estas, por ejemplo, los chicos, vos vas y más ahora en los últimos años con la tecnología, en el momento que pones el primer track, tenés 100 teléfonos filmando, al día siguiente suben y ya saben los que van al show del otro día, ayer empezó con este. Claro. Y no vas a empezar con el mismo, porque Hay que innovar. claro, Qué pesado. sí. El público te exige eso. Pero además, igual, la dinámica de la música electrónica es así, ¿eh? O sea, no es como antes. Porque quizás esto está bueno aclararlo. Cuando uno es DJ, por ejemplo, de fiestas o de casamientos, vos estás ahí para complacer y hacer bailar a todos los que están ahí. Claro. Y el estilo de DJ que soy yo ahora, que es como... fuese, por decirlo, como DJ de autor, por decir. Sí, o sea, total. vos vas y pones lo que vos Lo que vos te querés. gusta y te va a ver la gente que le gusta eso. Y hay Claro. otros que ni van porque ya saben que no les va a gustar. Claro, no te dicen, Entonces- poné a VG, Porque poné la a gente VG. sigue Claro. a vos. Una de los personalmente, roles. ¿no? Exactamente, Claro. exacto. Entonces, vos te movés y ya te decía, la dinámica de la música electrónica en los últimos 10 años es esa. Es decir, vos constantemente estás variando y variando y variando. O sea, además porque creo que con el nivel de show que hacemos, si no sería medio aburrido, ¿no? Si estuvieras Claro. haciendo siempre lo mismo. Ahora, Ahora, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo empezaste con la música? ¿A qué edad?
Y Primero escuchando, obviamente. Sí, bueno, en casa tenía 2 hermanas mayores que cuando yo hubiera querido escuchar música para chicos, ellas ponían, yo qué sé, Pink Floyd y Giorgio Moroder y esas cosas, entonces la música... Bing Crosby escuchaba. Mi mamá. Su madre. Mi mamá también, sí. Menos mal que escuchaban eso. Sí. Sí. Y entonces siempre, digamos, crecí en un hogar donde la música sonaba todo el tiempo y ya de chiquito me acuerdo que estaba todo el tiempo pegado al tocadiscos, que era en esa época. Y después yo vivía en Caballito y ahí iba a un club que se llama Club Italiano y ahí empecé a hacer las fiestas, digamos, pero tenía 15 años. Era en la época cuando Alejandro Ponlecica y Rafael Sarmiento eran los famosos, digamos. claro. O sea, y nosotros los mirábamos así, apenas llegábamos a la mesa. ¿Y llegaste a hacer casamientos, fiestas y todo Sí, eso? claro, sí, empezás así. ¿no? Claro. Además no había otra. No hay manera. Todo lo que No hay había- ahora no existía. No, Es parte del entrenamiento también, ¿no? Porque ahí empezás Sí, como a- creo que es Sí, la única claro. forma. Yo las primeras fiestas que hacía eran para mis amigos porque nadie me iba a contratar. Gratis, Sí, claro. Y es cierto, perdón, disculpe, que fue a plantearle a su padre, un padre muy conservador, que tiene usted, Veo que investigaste ahí. soy periodista. Fue a plantearle, porque ¿a qué se dedicaba su padre? ¿A qué se Abogado. dedica? Abogado. Sí, y súper conservador. Súper conservador. Sí, y muy mayor, me lleva mucha... Parecido un poco al padre, a su padre, se lo digo con Mi respeto. padre es muy liberal, ¿eh? Muy No liberal. lo parece. Sí. No lo parece. No estamos hablando de la parte Dominado, femenina. sí. Pero que fue y le planteó cómo fue la situación. Yo le dije que no quería ir más al colegio porque yo iba a ser DJ. Qué bien. Al colegio. Sí. Claro, tenía 14 años, Sí, secundaria. Casi se descompone el padre. ¿Sí? Pero lo peor es que yo estaba convencido, ¿eh? O sea, como un inconsciente, porque no había ningún tipo de información que a mí me avalara en esa. O sea, Y no esa carrera no existían tampoco. los DJs que vivían de esto Claro. La sentiste. como ahora. Ya te digo, un inconsciente. Yo ¿Y decía, qué esto te está dijo? Te dijo, buenísimo. ni loco, nene, anda al Claro. colegio. Me dijo, pero me convenció, estuvo bien. Me dijo, Para que termines. vos termina el colegio, yo te compro 2 bandejas. Bien. Y ahí es como que yo entendí Transaron, que, está claro, bien, y bueno, negociaron. tuve mis Negociación. primeras 2 bandejas semiprofesionales y ahí Y pude aprendiste, empezar a porque hacer- vos decías, veíamos a Pondesica, a Sarmiento, Sí. copiábamos seguramente, pero Sí. ¿quién te enseña? Porque hay una técnica, hay una manera, o fue solo, autodidacta. Bueno, íbamos a... Alejandro y Rafael eran los DJs que la gente seguía en esa época. O sea, porque yo a una discoteca no podía entrar porque era menor. Ah, claro. Entonces, pero ellos hacían estas fiestas en clubes, como en Jeva social. o así, claro, y los chicos más chicos podíamos ir y ahí Los o sea, veías. cuando todos estaban bailando, vos te quedabas toda la noche parado así, mirándolo, a ver Qué cómo bien. ponía y Claro. decías, Wow. Los claro, dioses. era como construir cohetes para mí lo que él hacía. Yo no teníamos ni idea. Pero bueno, viste cómo era todo, era otro mundo. O sea, como ahora vos entrás, buscas un tutorial en internet y además pones si querés, yo no lo hago, pero podés usar una computadora y hace la mitad de las cosas por vos. Pero en esa época era bastante distinto. Ahora, Hernán, ¿te gusta, por ejemplo, que gente que no es del palo, que vaya a tus shows o vaya a los festivales de electrónica, que últimamente todos dicen, está buenísimo más allá de la música, digamos? ¿A vos te gusta eso, que se sume gente que no entienda mucho de la música? Sí, a mí no me molesta. O sea, yo lo que te decía antes, a diferencia que, por ejemplo, si vos estás en una fiesta, sos un DJ de estilo social, que vos tenés que complacer a todo el mundo. Yo, si viene un chico a un show mío y no le gusta la música, o sea, no. Es un problema del chico. Sí, o sea, obviamente prefiero que le guste, pero te quiero decir, no vas es que a yo hacer? tengo la presión. Entonces, Claro. por mí, yo bienvenido a todo el mundo. Pero por lo general no pasa. O sea, hoy día los chicos están muy informados de todo, mucho más de lo que estábamos Saben nosotros lo en que esa ¿Y época. cómo Sí, es ser olvidate. DJ autor? Vos decís, vas generando tus propios temas, podés remixar algún tema de otro, es una mezcla de todo. Temas míos, temas de otros, temas de productores, amigos míos, gente que hace cosas para casi para que las usemos a 5 o 6 DJs que somos amigos y hay chicos que se dedican a eso, porque después la difusión que vos le das les abre camino a ellos, ¿Y ¿no? cómo O sea, son los derechos? ¿O qué código hay ahí? Porque si hay uno que da un tema para varios, Sí. ¿quién se lo apropia? ¿De quién es? Y ¿Cómo? por lo general va a nivel de importancia. O sea, por ejemplo, hay muchos chicos acá en Argentina, hay muchos que hacen música electrónica y me dan los temas primero a mí porque saben que eso a mí me da la chance de que yo lo ponga en mi programa de Para radio difundirlo. o en mis shows y después atrás de ello hay muchos que dijeron, si lo puso Cataño entonces Va, está claro. bueno. Es el ok. Pero los de mi estilo. Después hay otros que yo que sé, que le gusta, por ejemplo, el minimal techno. No me lo va a mandar a mí porque sabe que no es el estilo de música que pongo yo y va a buscar a un DJ alemán que ¿Y serías una especie de socio, digamos, con el chico? no, es simplemente difusión, eso fue siempre igual así. Los DJs. ok. Es como si el- estuviera en el- la radio el hombre. Claro, Claro. en el fondo, los DJs, y en este sentido no cambió, lo que hacemos es difundir música. Claro. O sea, siempre fue así. En la época de los 50 empezaron en la radio y recibían los tests de las bandas Los y demos. los ponían en la radio y ahora también. La diferencia es que ahora
no necesariamente toda la música es radial. O sea, Y es son como que- estrellas ustedes también. Que eso quizás antes no era tan así. Sí, ahora se ha reconocido mucho más la figura, pero por lo que te digo, o sea, lo que ha diferenciado mucho es que al DJ tener un estilo musical, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, se hacía fiestas, todos los días poníamos la misma música. Claro. Claro. O sea, y había el tema del verano y todo, tenías que Sí. poner el tema del verano. Ahora no existe eso. Claro. Ahora, ¿y qué te inspira para elegir determinada música o determinada música no? Digo, ¿qué es lo que te motiva a que esa música sí sea tu estilo? Yo te diría que es como sentido común. O sea, yo escucho algo y digo, esto me gusta, esto no me gusta. Obviamente que hay denominadores comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, si me preguntas, ¿te gusta la música muy dura? No, no me gusta, porque tampoco nunca me gustó el heavy metal. O sea, Claro. si me gustaba el rock, me gustaba Pink Floyd, que es más volador y más hipnótico. Claro. Y entonces me gusta la música electrónica, que va más por ese lado. Claro. Lo mismo y- para hacer tu música, va Claro, por ahí. elegir. claro, sí, la que hago o la que hacen otros que yo uso, porque ya te repito, no Es un toda la mix. música que yo... O sea, es como un collage musical. Vos tocás elegís- algún Es un set, Yo instrumento? soy muy no. ignorante de la no, música Ningún electrónica. instrumento. No. Tengo mucho oído con la música, pero no me siento tocar. Cuando hago música, Sí. me junto, por ejemplo, acá en Argentina con Oliverio y Bounder, que son Sí. una Sí, banda que se llama recuerdo. Sound Exile, Sí. y es como si yo fuese el director de la orquesta y ellos son los músicos, Sí. y entre los tres armamos las cosas. Llevan sí. adelante. ¿Y cuándo fue el Sí. momento del hombre que pasaba discos y se empezó a transformar en esto la música electrónica de autor? ¿Cuándo fue ese momento? A ¿Qué mediados de hizo? los 80. A principios de los 80 todavía era lo que te digo, o sea, casi todos ponían la misma música Sí, y, sí. y lo que era un hit mundial, porque la música era el pop, lo que se bailaba era casi toda música pop. Entonces lo que funcionaba en la radio, funcionaba en todos lados, siempre un poco más avanzado. Los DJs siempre obviamente vamos más rápido que la gente, entonces Claro. quizás el tema que iba a ser el tema de verano enero, los DJs lo estaban poniendo en agosto, pero porque ellos ya sabían. Sí. Pero te quiero decir, más o menos por ahí. Y después a mediados de los 80, cuando empieza lo que se llama música house Sí. en Estados Unidos, ahí empieza a haber DJs que empiezan a hacer música especialmente para sus propias noches. Pensando, a mí me gusta, por ejemplo, por decirte, había un tipo que se llama Frankie Knuckles, que era muy famoso en Chicago, que él le gustaba el soul americano, pero le parecía que la música le faltaba energía. Sí. O sea, que el soul no tenía tanto... Y le gustaba la energía de la música alemana, que era Sí. más techno. Entonces Sí. empezó a mezclar esas dos cosas para congeniar, decir, Una con fusión. esto Sí. voy a volver loco a todo el mundo. Sí. Y le pasó eso. Sí. Entonces a partir de ahí empezó él también a juntarse con otros productores en Chicago y a decir, bueno, a ver, vamos a hacer música con estos vocales, con estas bases, pero Sí. cosas que fuesen, como decirte, especialmente diseñadas para la pista. Sí. Y es lo que pasa ahora. O sea, si yo ahora, por ejemplo, estoy pensando, no sé, el 20 que tengo este show acá, Moon Park, digo, bueno, yo ya sé la gente que va, sé el tipo, conozco el escenario, conozco el Sí. lugar, conozco cómo va a sonar, sé el tipo de pantallas que va a haber. Entonces, antes yo estaba preso, o preso, no sé si la palabra es preso, pero estaba Condicionado. más condicionado con los discos que había. Ahora los discos los haces vos. O sea, Claro. o le decís a un amigo. Yo, por ejemplo, tengo muchos productores que son amigos míos, o Sí. pasa lo mismo, por ejemplo, cuando ahora hago un disco. Por ejemplo, ahora en octubre saco un disco nuevo. Y la mayoría de los tracks del disco están hechos a medida. Yo llamo a un amigo mío que Sí. está en Israel y digo, mira, estoy haciendo el disco, necesito tal, quiero que hagas esto, así, así. Me lo manda, le digo, mira, me gusta, pero el bajo, me parece que el bajo habría que cambiarle esta parte, porque, Sí. o sea, es mucho más... Vos le vas agregando, disculpame mi ignorancia Sí. al respecto. Vos- No, por favor. Claro. Se viene. Le vas agregando. Vos sos un genio. Sí. Es impresionante. ¿no? No, Él es el uno. Sos como una Vos- cajita musical. Beatbox. Disculpe. Pero va agregándole, va haciendo las bases, va agregando los sonidos electrónicos, alguna melodía que ya tenía puesta, se va todo uniendo rítmicamente en un mismo pulso. Claro, ¿Cómo vos es? tenés lo que se llama un sequencer. Cuando vos estás en el estudio, Sí. vos tenés un sequencer, Sí. que es como si fuese varios canales y los puedes o grabar de a uno o decir, bueno, a ver, arranco con una base y pongo un bajo. Con eso creas lo que se llama el groove. Sí, el grupo. Y después decís, bueno, arriba, a mí, por ejemplo, me encantan las músicas con melodía. Entonces, arriba vas tirando melodías, vas probando, pones un sample de un vocal. No queda bien, lo cambiás. O sea, son infinitas las posibilidades. Esas que cosas que pueden tomás son cosas que también a veces son temas conocidos. O Si alguna querés, cosa. sí. Claro. hacer. Si querés, sí. Eso es... Y no han recibido ninguna queja, ¿no te has enterado de alguna queja de un grupo que me deformaste mucho el tema? Me gusta en general lo toman bien. Por lo general, o sea, a determinado nivel las cosas se hacen con respeto y Sí, cuidado. Y además, ya te digo, es muy distinto lo que se hubiera considerado una falta de respeto hace 20 años que lo que es ahora. Antes,
quizás si alguien agarraba un tema de Jimi Hendrix y lo pasaba por un efecto y hubieran dicho que era un hereje, ¿entendés? Y hoy día a nadie le importa. O sea, a la gente joven lo que le importa es lo que sale por los parlantes. O sea, lo que escucha y si le gusta o no le gusta. ¿Y a vos qué DJ te gusta? Sí, me gustan muchos. En los últimos años hay un DJ que ahora viene en Creamfields que se llama Guy Gerber, que me encanta, me gusta mucho. Digo esto porque aprovechando que vienen los festivales hay otros que se llaman Tale of Us, que es un dúo que son buenísimos, que vienen acá. ¿Te gustan porque les ves cosas similares a vos o te gustan porque no tienen nada que ver con vos? A veces hay muchas denominadores comunes, sobre todo musicales, y otras veces no tanto, pero simplemente vos ves, por ejemplo, te pongo un ejemplo, y tiene que ver con lo que me preguntaste vos antes. Yo no soy músico, soy DJ. Puedo hacer música y hago música con músicos, pero básicamente mi corazón y mi mente es de DJ. Yo puedo escuchar un músico poniendo música, las mismas músicas que estoy poniendo yo y la voy a poner de otra forma. Y a mí me interesa eso, porque el approach de ellos es totalmente distinto y a ellos les interesa el mío porque el músico uno cuando pone música tiene en cuenta las notas de la música. Vos no pones un tema atrás del otro porque sí. Claro, o sea, las tonalidades, todo eso sale en la pantalla, en qué tono está, todo eso. Exacto. Bueno, pregunto porque no sé pero cómo a veces los músicos tienen una idea musical que no tiene que ver con la mía, ¿entendés? Claro. Esto me acuerdo, lo hablaba muchísimo en una época, yo soy muy amigo de Javier Zucker y él era bajista de rock, o sea, no tenía nada que ver con la música electrónica cuando empezó y ahora ya sabemos todo lo que hace. Entonces, y él y yo hablábamos de los mismos discos, pero desde un punto de vista totalmente distinto y a eso a mí me interesaba muchísimo. Claro. ¿Y tocás con músicos o no? A veces sí. A veces sí. Sí. Cuando vivía en Inglaterra, por ejemplo, trabajaba mucho con el baterista que era el sesionista de Duran Duran y de Depeche Mode. Y un tipo se llama John Tonks. Y también era re interesante porque yo le decía, pongamos esta base acá. Me decía, no, pero eso. Y yo decía, no, vos ponela ahí. Porque obviamente yo sé más de pista y él sabe más de música. Claro. O sea, tenemos que hacer una pequeña pausa, muy pequeña. Quiero saber si es con gancho o sin gancho. Hay un gancho. Gancho, es decir, pregunta ahora, contestamos después. Una pavada total. Venir, por favor, trátalo bien. Lo llamó una afamada artista, no sé si la conocen. ¿Quién? Madonna. Me suena. La tenemos más o menos. La llamó a la casa al señor para que vaya a poner música en la casa de ella. Y le dijo, ¿por qué no te vas a la renta? ¡Pausa! Contesta Hernán Cataño cuando volvemos. Lo bueno de lo que te va dando la experiencia es entender que lo que hacemos es muy importante, es una profesión de mucho prestigio y también que tenemos una cuota de artista de sensibilidad enorme y que uno nunca tiene que olvidarse de eso cuando tiene que poner música. Uno de los DJs más importantes del mundo, que nosotros lo contamos acá, David Guetta. Le falla el pendrive y nos quedamos sin fiesta. ¿Cómo es? Con todo el respeto, es imperdonable. Porque vos, cuando sos esa clase de artista y cuando cobrás el caché que cobrás, tu producción tiene que tener un backup, tiene que estar sonando tu backup. Si vas a trabajar en un pendrive que tiene una razón de ser, el tipo programa su música, quiere reproducir exactamente su música, como si fuera un disco. En el momento que disparo este pendrive, tengo que disparar un pendrive exactamente igual y estar en sincro. Si llego a tener un problema con este pendrive, que fue lo que le pasó, que no es muy común que suceda, pero que fue lo que pasó, abro el otro potenciómetro y sigo sonando. Pero no me quedo sin música. Yo te decía que hablo de los DJs argentinos, tengo un montón, ¿no? Pero de la nueva generación, sin lugar a dudas, los que dieron un paso fueron Zucker, por ejemplo, claramente Hernán Cataño. Hernán Cataño es un tipo que muestra lo que hacemos en distintos lugares del mundo, tiene buen gusto, ha hecho buenos discos. El tipo que iba a saber y a copiar. Ponle Zika. No, y más, bueno, le mando un abrazo a Ale. Además, cuando en el 93 había Pachá de la Argentina, él era el director musical.
como en un lugar que era muy grande, con distintas pistas, lo habían contratado él como director musical y él me llamó a mí para hacerme cargo de una de las pistas. Y bueno, y eso fue un punto muy importante en mi carrera, o sea que además de lo que le debo a él como lo que fue como DJ, también como... ¿Y qué opinión tenés con respecto a lo que hablaban del pendrive de David Guetta? Te digo la verdad, yo lo conozco a David Guetta. A mí me parece muy raro que eso sea lo que pasó, porque yo escuché toda esa historia y... Primero, yo uso también pendrives desde hace años. Jamás, nunca en la vida tuve un problema con un pendrive. Pero vamos a decir que puede llegar a pasar. Para mí es casi imposible y apostaría que es imposible que él no tenga 5 pendrives, como dijo Alejandro. Sí. O sea que a mí, sin saber, porque repito, no sé lo que pasó, yo diría que ahí debe haber pasado otra cosa y quizás alguien salió a decir eso y se corrió. Como hoy lo que pasa también, viste, con las redes sociales es que la gente dice cosas y en un minuto se dan por verdad y no tenés ni tiempo de salir a decir no, esto es verdad. Y otra cosa que pasa, porque incluso esto, salvando las distancias, pero me pasa a mí también, vos no puedes estar todo el tiempo y andar explicando que no son las cosas que la gente dice que son. Entonces, lo dicen y lo dicen. ¿Y lo perjudicó? Pero no te encanta Guetta, o sí, lo que hace te gusta o... ¿De Guetta? Sí. A mí me gusta que hace música para todo el mundo. O sea, él hace música pop, no tiene que ver con lo que hago yo. Eso es otro. Pero también él hace, gracias a él, hace que la música electrónica sea escuchada por 10 veces más gente de lo que podría hacer yo. Entonces, yo creo que la difusión es enorme y creo que ahí ya es más un tema del enfoque que le des. Desde mi punto de vista, hay montones de chicos, especialmente adolescentes, que entran a la música electrónica de la mano de David Guetta. Y después se van... Y después, cuando van creciendo, se van especializando, por decir. Y ahí estamos todos nosotros, parados diciendo, vení, acá. Nos reciben. Yo te presto esto. Claro, que si no fuese... cuando en la música electrónica no existían los DJs como Guetta o Fede Legrand o todos los que son así muy populares ahora, la escena era mucho más chica. O sea, y nosotros teníamos todos menos trabajo y todo era menor. O sea que, en el fondo, yo trato de ver el lado positivo. Lo popularizó, claro, digamos. Pero lo multipopularizó. O sea, por eso, y yo no veo eso como algo malo. Además, porque afortunadamente... porque exista David Guetta, yo no tengo menos fans. Al contrario. Claro. Vos tenés el tuyo. Y es más gente que se mete en esto. O sea que yo no lo veo. Después, como todo, o sea, está el que le gusta ese, está el que le gusta lo que hago yo, y hay otros que te dicen, no, Cataño, para nada. Pero no pueden convivir en un show. Claro. Hemos estado, o sea, en general lo que pasa es que como el público es distinto. Sí, por ejemplo, convivimos muchos festivales. En festivales. Por ejemplo, en Greenfields, él es el gran cartel. Él es la razón por la cual va la mayoría de la gente. Entonces nadie puede... Yo no cuestionaría eso de ningún punto de vista. Y después yo toco en otra carpa que se llama Cream Arena y también está súper llena. O sea que... Cada maestro con su librito. Es como que vos tengas un restaurante japonés y ella tenga un restaurante italiano y digas, no, porque los restaurantes italianos... No tiene sentido, me parece que es una polémica que no. O sea, está la polémica, hay un montón de gente que dice. Pero es más de los fans, sí, exacto. Hernández, en tu estadía en Barcelona tuviste la oportunidad de ir a ver mucho al Barcelona. Tenía un abono, por fanático, suerte. Digamos. Sí. Qué piola, hincha de Barcelona, qué piola. Aparte de la época de Pep Guardiola. Me hice fanático de Pep. Yo nunca fui fan de nadie en mi vida, salvo de un DJ o dos. Y digamos, pero cuando era más adolescente. Y en los últimos te diría que 15 años, de la única persona que me hice fan así, pero fan es de Pep Guardiola. ¿Más que de Messi? Casi, sí. Casi. Pero porque además creo que, ¿sabes qué? Porque creo que lo mejor de Messi lo sacó Pep. Entonces es como que termina siendo Pep más grande. Y ganaba siempre contento. No, pero solo... Yo qué sé, viste que es como todo, o sea, está el Barcelona Real Madrid y está ser de Pep o ser de Mourinho, o sea, y toda esa época, con todo el colorido que eso le agregaba y las conferencias de prensa que eran increíbles y cómo se peleaban. ¿Pudiste conocerlo? No. ¿A Pep? No, mirá. No. Bueno, ahora hace poquito, ¿cuándo fue? En febrero, yo estaba acá y no, en febrero no, durante el Mundial, ¿qué febrero? Dieron una conferencia de prensa, sí, y Barsky me invitó para ir porque sabía que era, y pasó al lado mío y me quedé petrificado. Pero me dio vergüenza, no sabría qué le ibas a decir. No, ¿qué le vas a decir? Es un genio. Claro. O sea, qué raro. lo miré así, pero me quedé petrificado. Pasó, pero así, al lado mío. Pero cuando te van a saludar los fans también te... No, con la gente todo bien, pero es distinto, pero
O sea, El fan Pero es te da él. vergüenza. claro, el Pepe está ahí, yo estoy acá. Bueno, teníamos un gancho que Sí, contestar. tremendo. A mí me da vergüenza lo que sucedió, pero bien, me Pero gustaría que lo será, cuente él. ¿no? A mí me da vergüenza. Con Madonna. ¿Qué pasó, Hernán? Esto pasó hace mucho también, era otra época, no es que importa decir la fecha, era más o menos, cuando, no me acuerdo exactamente si Madonna vino a la Argentina la primera vez, fue en el 93 o en el 94. Yo trabajaba en Pachá, ella había hecho un show el fin de semana y el domingo se corre la bola por ahí, ¿no? Que le van a hacer una fiesta privada en el club de Pachá, que es la parte de arriba. Que sí, que no, tenés que venir a poner música, no, sí, no. Bueno, no, porque Madonna quiere que vengas, porque le dije, alguien de Argentina le había dicho que como que yo era de los que había, El mejor. porque yo ponía mucho house, que en esa época, o sea, había, no era el único, había varios, pero digamos, de los DJs de Pachá y todo, yo era el que más house ponía, y Madonna ya Le gustaba. se acostumbraba a bailar en Nueva York house todo el día. Entonces le habían dicho, bueno, que venga acá también. Y yo pensaba que era toda una joda, o sea, Claro. en ningún momento. Y me fui al cine. Y cuando volví a mi casa a la noche, tarde, estaba el contestador de mi casa con 40 mensajes. Arrebatado. Que acaban de decir, che, Hernán, vení, está Madonna, está Eso pidiendo es que lo que voy a venga. decir, pero claro, no había celular. No existía No, Dice, ¿cómo? Y el celular no tenía, no existía. el celular. Pero, y lo peor era, yo estaba en casa, poner play en el contestador, ir escuchando todos los mensajes, que eran muchos. Más y ansiedad. Primero, La primero ansiedad, dale, vení, desesperación. vení, no, vení. Y el último era, bueno, dejá, ya es tarde, Madonna ya se fue, no Está venga. llorando Y yo Madonna. en mi casa me iba haciendo así cada vez más chiquito. Claro. Porque además, vos pensás que, también hay que agregarlo, en esa época no existía la posibilidad de que, para mí, de poner música Sí. para Madonna ni nadie por el estilo. Sí. O sea, ponías música para el público, algo estaba buenísimo, pero es como que era algo después, yo qué sé, en todos estos últimos años, yo qué sé, por ejemplo, trabajando en Ibiza, estás en el Pachá de Ibiza y todo el tiempo está Robert De Niro, está Claro, está cualquiera de Leonardo ellos. DiCaprio, todo el tiempo ahí. Pero para mí, en esa época, era como, ¿viste? También te podría haber Si cambiado la hubiera- vida, porque quizá Madonna te dice, vení. Bueno, igual le fue Sí, bien. por suerte me la, No, bueno, me la está convió bien. Oakenfold Claro. después. Vino por Oakenfold y te dijo, venite conmigo. Que a su vez era amigo de Madonna y él es el que hacía, cuando Madonna vino la última vez acá a tocar en River, el que abría el show era por la ¿Te llegó a escuchar Madonna? Y no lo sé, yo supongo que alguna vez quizás Sí. en algún club. ¿Tuviste Sí, alguna yo experiencia creo de tipos así muy conocidos que te hayan acercado a saludarte o te escucho o me gusta tu música? Mirá, me pasó algo muy gracioso hace 2 semanas, pero casi que no lo puedo explicar bien. Estaba poniendo música el lunes en Los Ángeles y llegaron 2 de la NBA que parece que son recontrafamosísimos. LeBron James y quién Dos más? morochos. Sí. No, uno, Kobe no. Bryant. Y me mostraban, tenían en el teléfono mis podcasts. Yo hago Mirá. un programa de radio, acá salí en la radio y después un podcast que sale por iTunes todo el tiempo y me lo mostraba diciéndome, me encanta esto, sos buenísimo, yo qué sé. Y la gente haciendo cola para sacarse fotos con ellos, a mí ni me miraban, ellos eran recontrafamosos y yo no tenía ni idea quiénes eran. Lo cual me daba vergüenza porque el pibe me hablaba, encima él también, viste, re humilde, no estaba en estrella para nada. Él me hablaba como que yo era la estrella Claro, y yo por lo que fan tuyo. me codeaban me decía, pero este es, Claro. ¿entendés? Y fue gracioso Y no porque hay ya te foto, digo, no tenés foto, ¿eh? no podemos No saber sabés quiénes quiénes son. son. No, lo tengo escrito en Twitter, después me tuiteó, pero te juro, como yo, Pero básquetbol, Claro, nada. Michael Jordan y... No era así, pero son uno de Los, Claro, más Ángeles, joven. Los Ángeles. Pero lo veo que No se, será se lo Kobe Bryant. toma. No creo. Veo que se lo toma todo muy con soda, se lo digo con respeto, porque tengo entendido que en su primer show internacional en París se Uy. quedó dormido. Ah, bueno. Es rarísimo. Los nervios. Está ma- puede ser me los está- hoy nervios. te me estás contando las 2 peores de mi vida, las 2 me las Hay pones más, acá. hay más. No creo que haya Sí, más. sí, hay Creo más, que peores hay que más. esa no. Su mujer dijo un montón de cosas, pero después, No la culpes a la directamente mujer. se parece. Pero a ver, Esta también, esta creo que es mejor que la de Madonna, porque en el 98 yo trabajaba acá en una discoteca llamada La Morocha y estaba un día poniendo música y vino un francés y me dice, mirá, me gusta mucho la música que pones, yo hago fiestas en París, te voy a llamar, déjame tu teléfono. Y también yo estaba poniendo música, sí, dale, ¿qué me vas a llamar? Ya te digo, en esa época no pasaba eso, vos no ibas afuera a poner música, a nadie. Entonces, a los 3 meses me llaman por teléfono, que sí, que no, bueno, me manda un pasaje. Yo sí, casi tuve un mes sin dormir de que iba a ir a París a poner música, o sea, no lo había ni soñado eso, hasta esa época, en esa época de mi vida. Vuelvo a París, llego a las 7 de la mañana, nunca tampoco había estado en París, entonces dije, bueno, Emoción. Aprovechamos. el Louvre, la Torre Eiffel, la Champs-Élysées, a pasear por acá, por allá. Claro.
llegan las 10 de la noche, yo estaba muerto, pero muerto como nunca, con un jet lag total. O sea, no estaba acostumbrado. Ahora el jet lag lo manejo así. O sea, yo voy de acá a China y vuelvo en un minuto y duermo en cualquier lado. Pero en esa época no estaba acostumbrado. Entonces estaba absolutamente groggy. Me voy al hotel a dormir y como el club quedaba enfrente del hotel donde yo estaba y estos chicos que me habían contratado ponían música antes que yo, me dijeron, hagamos una cosa, te levantás a la 1, cruzás la calle, el portero ya te conoce y a las 2 empiezas a tocar. Bueno, fenómeno, todos contentos, yo entusiasmadísimo. Me acuesto a dormir y como a las 3 de la mañana me están golpeando la puerta así, pa. Yo me despierto, todo oscuro. Esto alguna vez a alguno quizá le pasa, cuando tenés jet lag, vos te despertás y los primeros 5 minutos no sabes dónde estás, porque está todo oscuro, vos estás groggy. Yo no tenía ni dónde estaba totalmente dormido, muerto así, y no sabía ni dónde estaba la puerta de la habitación, ni la luz. Abro la puerta y estaba este chico que me dice, ¿qué pasa? O sea, te viniste de Argentina, estás durmiendo. A pasear. ¿Entendés? Claro. Aclaro, para mí, tocar esa fiesta era más importante que para Messi la final del Mundial del otro día. O sea, y en 10 minutos tuve que pasar de estar totalmente dormido a estar en la cabina de discoteca, que es lo que menos querés. Cuando sos DJ, te levantás 3 horas antes, te despertás, escuchás la música, llegás al lugar media hora antes para ver cómo está el clima, probar el sonido, todo. Bueno, nada, de ahí a mi primer fecha internacional de mi vida, en 5 minutos ahí. Pero bueno, salió todo bien. Por suerte salió bien, la fiesta era larga, entonces me cambiaron el horario, toqué más tarde. Y si te sirve algo, como para justificarme con esto, de ahí a acá debo haber hecho, no sé, 1800 shows internacionales y nunca ni una vez más me volví a quedar. No, jamás. La enseñanza. Ahora, te hago una pregunta porque hay relación con los músicos. ¿Cómo es la vida del DJ? Es, en general, vos sos un profesional, decís, te gusta ir antes, todo, pero hay algunos DJs un poco... ¿Vagonetas? Trasnocheros, que le gusta tener mala fama. Como todo. Aprovechan. O sea, como una estrella de rock, dices usted. Yo como estrella de rock, claro. Porque, algunos sí, por supuesto. Creo que hay una película de un alemán, no sé, hay una película muy famosa que es un descontrol. Sí, hay de todo. Hay de todo, como en la música, igual. Sí. O sea, y hay un montón de gente con mucho ego y pretenciosos y todo. Y claro, sí, yo soy bastante tranquilo. Usted no toma agua. Tengo entendido que una vez que le pasaron el primer tema que usted compuso, se lo pasaron, ahí bebió champaña. Sí, pero no. Y se emborrachó y... Pero con un poquito así de champán. A todo. No, eso no es verdad. No, pero no tomo alcohol, ni fumo, ni nada. No, soy... Súper sano. Sí, por suerte sí. Ahora, Hernán, una pregunta, porque ¿te costó darte cuenta que diste el salto? Porque, a ver, la oportunidad esta de París que decís, no podía creer que estaba yendo, lo de Madonna, que te fuiste a un cine en vez de creer lo que estaba pasando. Porque en esa época... por ahí también tenés un perfil como más En esa época esas cosas no pasaban, por eso. Y después... yo creo que en mi caso, o sea, fue una suerte que, como si pensás, todo eso pasó desde el 93 hasta ahora, o sea, pasaron muchísimos años y mi carrera fue escalón por escalón. Entonces yo supongo que debe ser más difícil si vos pasas un día de tu casa a estar en el Madison Square Garden. Pero yo primero tocaba en una discoteca, primero tocaba en mi casa, después en un club, después en una discoteca en Villa Gesell, después en un club, claro. Entonces es como que un día pusiste música para 100, otro día para 1000, otro para 10.000, otro día para 100.000. Pero no fue de 100 a 100.000. El tope 100.000. Lo que más... por ahora sí. 100.000. Claro, que eso es lo que más te rompe la cabeza a lo mejor. Y a mí no me pasó, pero a veces vos ves chicos y decís, claro, este chico tiene 20 años y de un día para el otro, supongo que le pasa. Es difícil manejar. Claro, pasa a veces con los futbolistas. Que decís, por eso, yo creo que ustedes lo saben bien. Entonces, yo creo que en mi caso, viste, sí. Y aparte, bueno, ya te digo, la escena también fue creciendo, o sea, como que yo tuve la suerte que mi carrera fue creciendo al mismo tiempo que fue creciendo la escena mundial de la música. Sí. Entonces es como que, ya te digo, no es que pasó un día para el otro. Bueno, le queremos contar a la gente que el 20 de septiembre en la Moon Park, en Costa Salguero, va a estar Hernán Cataño, y también el 8 de noviembre en Greenfield, que es en el Autódromo, otro año allí, así que lo van a tener la posibilidad de verlo. Y te está yendo a Ushuaia. Ahora, Ushuaia me voy de vacaciones. Pensé que ibas a tocar. Claro. No toca Cataño en Ushuaia, tocó Muñoz, por eso. Toqué una vez en Ushuaia, pero hace también en otra época. Sí, fue Muñoz a tocar a Ushuaia, pero rompió todo. Bueno, ya me enteraré, cuando vaya a Ushuaia voy a preguntar. Sí, cuando vea gente que insulta, voy a preguntar cómo le fue. Tuvo Tommy Muñoz. Sí. Perfecto. Bien, gracias por haber venido. Un placer enorme. Muchas gracias, sí, buenísimo. Y un beso a Jackie, que vinieron también. que hace mucho que no la veo, Jackie. Les mando un beso a todos ustedes.